Bueno, antes de empezar con apuntadores, vamos a revisar un concepto previo de programación que es importante para complementar el trabajo de los apuntadores, que es el concepto de paso por valor y paso por referencia. Entonces, yo les pregunto a todos ustedes, díganme, si yo tengo esta función principal, esto es un pseudocódigo de algún lenguaje de programación, puede ser parecido a C, puede ser parecido a lo que sea. Es un pseudocódigo y bueno, vamos a analizar aquí de qué se trata esto de paso por valor y paso por referencia. Si tengo función principal y adentro de función principal mando llamar a otra que se llama así, tal cual, función, y tenemos estas instrucciones. La pregunta que les hago es la siguiente. Si función trabaja, esta de aquí, en paso por valor, ¿cuál es la salida que aparece en este print? O la segunda pregunta que les puedo yo hacer es, si función trabaja en paso por referencia, estoy hablando en particular de esta función, ¿sale? Esta función. Si trabaja en paso por valor, ¿cuál es la salida de este print? Si trabaja en paso por referencia, ¿cuál es la salida de este print? ¿Es la misma salida? ¿Son salidas diferentes? ¿Qué opinan ustedes? Díganme, por favor. ¿Qué puedo yo decir acerca de paso por valor y paso por referencia? Bueno, si ya olvidaron el concepto, vamos a recordar. En paso por valor, los valores de los parámetros que se pasan a una función se copian en nuevas variables y las modificaciones realizadas en esos valores solo permanecen vigentes mientras se esté ejecutando la función. ¿Eso qué quiere decir? Que en el momento en que la función termina, se pierden todas las modificaciones que hayan tenido los valores. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que si función trabaja en paso por valor, la salida del programa es A igual a 5 y B igual a 10. Esto es lo que me mostraría este print. Si función trabaja en paso por valor. Ojo, entonces, todas las modificaciones que yo haga dentro de una función se mueren en el momento en que la función termina y cuando regreso a este print, pues A y B toman los valores que tenían originalmente. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero conservar en mi programa, en mi función principal, las modificaciones que se hayan realizado? ¿No se puede? Sí se puede, pero ahí, en ese caso, tengo que tomar en cuenta lo siguiente. Para que se pueda modificar un valor original, es necesario dos opciones. Devolver el valor en la función, que en lugar de que sea void, tenga un valor de retorno. O la segunda opción es utilizar variables globales. Ustedes saben que una variable global es una variable que su contexto es mucho más amplio y se puede utilizar o modificar en cualquier parte del programa. Esas serían las opciones que se tienen para modificar esos valores. Pero ahora, ¿qué pasa en paso por referencia? En paso por referencia, los parámetros que se pasan a una función son referencias a las variables y las modificaciones realizadas en esos valores permanecen vigentes una vez finalizada la ejecución de la función. Entonces, volviendo a nuestro ejemplo, ¿qué pasa si ahora función trabaja en paso por referencia? ¿Cuál sería la salida? Si función trabaja, bueno, vamos a ponerle como hace rato. Si función trabaja en paso por referencia, entonces la salida es A igual a 100, B igual a 200. Porque nos están diciendo que las modificaciones permanecen vigentes. Si yo modifico a A y a B, estoy modificando referencias de la A y B originales. Por lo tanto, la salida sería A 100 y B 200,
que fueron los valores modificados dentro de la función. Entonces, eso es la diferencia entre paso por valor y paso por referencia. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver esto, ojo, estamos trabajando en punto general de programación, estos son pseudocódigos. Ahorita todavía no lo estamos aterrizando hacia ningún lenguaje de programación. Entonces vamos a ver un ejemplo que es un poco más aterrizado. Aquí tengo un código de un lenguaje de programación que yo no conozco, o a lo mejor lo he visto alguna vez en la vida, pero como programador, como científico de la computación, como alumno curioso, pues podemos tratar de empezar a deducir o entender cómo funciona este lenguaje. A ver, aquí dice que hay dos variables, var, me puede sonar a variable, y j, y aquí está poniendo algo que podemos interpretar como un tipo de dato, que es integer. Y aquí hay algo, procedure me puede dar la idea de que es un procedimiento, una función, que se llama P, y recibe dos parámetros o recibe dos variables para poder trabajar, y ambas son de tipo entero. En las etiquetas begin y end, pues me pueden dar la idea de que lo que hay aquí adentro es lo que conforma al procedure P. Después ya continúa la ejecución del programa y dice que le da un valor a la variable i de 2 y a la variable j de 3. Y después hace el procedure P, o sea, las instrucciones que están aquí, con i y j, o sea que lo que ingresa es 2 y 3. Pregunta de examen. Pregunta de examen. Si procedure P, bueno, ahora sí que pregunta de examen 1. Si procedure P trabaja en paso por valor, ¿cuál es la salida del programa? Si la función o el procedure P trabaja en paso por valor, ¿cuál es la salida del programa? Segunda pregunta de examen. Si procedure P trabaja en paso por referencia, entonces, ¿cuál es la salida del programa? ¿Será la misma salida? ¿Serán salidas diferentes? ¿Cómo puedo yo analizar cada uno de los casos? Bueno, pues para analizar cada uno de los casos tengo que ir ejecutando las instrucciones. Vamos a ver cómo funciona. Al inicio, como estamos diciendo que el procedure P recibe a K y a M, y yo le estoy pasando a I y a J, podemos hacer una asociación de la variable I con K y podemos hacer una asociación de la variable J con la variable M. Entonces vamos a trabajar en paso por, bueno, esto en realidad no necesariamente es solo de paso por valor, sino que puede trabajar en general. No importa si es paso por valor o paso por referencia, la primera que entra se asocia con la primera que se programó y la segunda que entra se asocia con la segunda que se programó y se asocia con K. Bueno, aquí tal vez sería bueno ponerle una flecha en lugar de esto porque si no puede parecer mayor que o menor que. Entonces vamos a corregir eso. Bueno, entonces vamos a ejecutar las instrucciones. En paso por valor, lo que está ocurriendo en paso por valor es que K y M son copias de I y de J. Son copias y significa que cuando se acabe la función, pues K y M ya no van a desaparecer. Entonces vamos a ejecutar las instrucciones que están dentro de nuestro procedure P. Nos dice que K es igual a K menos M. Eso quiere decir que K es igual a, como K está asociado con I, K vale 2. Y como M está asociado con J, vale 3. ¿Están de acuerdo? Que sería K es igual a 2 menos 3. Para que esto quede un poco más claro, voy a escribir aquí. Voy a escribir aquí que esto es 2 y que esto es 3, porque son las variables que estamos asociando. La segunda instrucción nos dice que M
bueno, antes de continuar, estaríamos diciendo que esto es igual a menos 1. ¿Están de acuerdo? 2 menos 3 es igual a menos 1. Y esto fue la primera instrucción. Segunda instrucción, m es igual a k más m. Eso significa que m es igual a menos 1, que ya valía k, más m, que es, en este caso, el valor de 3. Eso quiere decir que m es igual a 2. Y esa fue la segunda instrucción. K en la primera instrucción cambia a menos 1 y solo K es la única que vale menos 1. M cambia a 2 y M vale 2. Ahorita vemos esta asociación porque la estamos haciendo. Tercera instrucción nos dice que K es igual a M menos K. Entonces, eso significa que K es igual a 2 menos menos 1. Eso significa que K es igual a 3. Se termina la ejecución del procedure P y entonces la salida sería M igual a 2 y K igual a 3. Sin embargo, si lo que quiere imprimir es I y J, estas modificaciones que se hicieron de M y K solamente permanecerían vivas mientras esté ejecutando, que sería en este bloque. Al final, esas modificaciones de M y de K se pierden y entonces al momento de escribir write EI, la salida en paso por valor sería nuevamente los valores originales, porque si se fijan, esta función no está utilizando variables globales y tampoco está devolviendo el valor. Por lo tanto, la salida del programa en paso por valor es I igual a 2 y J igual a 3, que son las entradas originales. Las modificaciones que se hicieron solo duraron durante el tiempo de la función y ya después se perdieron. Pero ahora, ¿qué pasa en paso por referencia? En paso por referencia, las modificaciones que yo hice, en este caso, cuando decía que se modificaba M, también se modificaba J, que es la variable asociada o la referencia asociada. Eso significa que en el momento que M cambió a 2, en paso por referencia, la variable asociada que es J también cambió a 2, no solo M, sino también J. Y en el momento que K cambió a 3, en el momento que K adquirió el valor de 3, que fue en la tercera instrucción, entonces I también cambió y vale ahora 3. Eso quiere decir que en paso por referencia, las modificaciones que se hicieron en las instrucciones de begin y end sí se quedan vigentes después del procedure P. Por lo tanto, en paso por referencia, la salida es diferente. Ahora J es igual a 2 e I es igual a 3. ¿Sale? ¿Preguntas? Esto puede resultar un poco confuso. Yo lo entiendo. Pero la idea es otra vez retomar que en paso por valor las modificaciones se mueren y en paso por referencia las modificaciones que yo haga se mantienen. Vamos a otro ejemplo. En este otro ejemplo tengo otra función que está con las etiquetas begin y end. Ahora bueno, este es el programa principal. El programa principal tiene 4 variables de tipo entero, a la de A6, B7 y C8. Y después en la variable I guarda el resultado de la función que se llama fon, que recibe a B y a C. Y en la definición de la función fon, primero pone a X, luego pone a Y y luego pone a Z. Eso significa que en el orden en el que llegan, A se asocia con X, B se asocia con Y y C se asocia con Z. ¿Están de acuerdo? Porque es el orden en el que entran esas variables. Va de nuevo, A se asocia con X, B se asocia con Y y C se asocia con Z. ¿Qué pasa si fon trabaja en paso por valor? Si fon trabaja en paso por valor,
de entrada, pues las modificaciones que se hagan a X, a Y y a Z se van a perder. Y en este caso, la función, como retorna este resultado, pues ese valor que retorna sí se va a almacenar en I y sí se va a imprimir, ¿sale? Por lo tanto, la salida de esta función en paso por valor, la salida de este programa o lo que nos mostraría este print, si font trabaja en paso por valor, sería A igual a 6, B igual a 7, C igual a 8, que son exactamente los mismos valores que entraron. Y en el caso de I, pues ahí tendríamos que ver qué operaciones se realizan. Pregunta si X es mayor que 6. En este caso no lo es, por lo tanto se salta directo a Z, que hace la suma de X más Y, o lo que es lo mismo, hace la suma de A más B. A más B nos da el valor de 13, y al sumar el 13 con la Y, que es 7, nos da 20. Eso quiere decir que I vale 20. Eso en paso por valor. Y en paso por referencia, ¿qué pasa? Bueno, vamos a ponerle aquí, esto es paso por valor. Y si la función font trabaja en paso por referencia, ¿qué es lo que va a pasar? Que en el momento que se modifica Z, en este caso vamos a poner que sería Z igual a X más Y, Z igual a X, que es equivalente de A, 6, Y es equivalente de B, 7. Eso quiere decir que Z es igual a 13. Pero, como es paso por referencia, en realidad Z es una referencia de C y todas las modificaciones a Z afectan a C. Quiere decir que en este momento que Z vale 13, también C es igual a 13. Y después, al sumar Y más Z, sería nuevamente tomar en cuenta 13 más 7, y eso sería lo que vamos a retornar, que es 20. ¿Sale? O sea que en la salida en paso por referencia se mantienen las variables A y B porque no fueron modificadas. La variable I tampoco cambia. A es igual a 6, B es igual a 7, C es igual a 13 y la variable I, que es la que se retorna, es igual a 20. Si ustedes se fijan, aquí fue muy similar la salida en paso por valor que en paso por referencia, porque solamente se modificó dentro de la función una variable. Si se hubieran modificado otras variables, pues eso hubiera afectado a las variables asociadas. ¿Sale? Paso por valor, 6, 7, 8, que fueron los originales, y 20, que fue el valor de retorno. Paso por referencia, 6 y 7, que no fueron modificados, y 13, que al modificar Z, se afectó la variable asociada, que en este caso es C. ¿Sale?